Cordial saludo, mi nombre es Eduardo Antonio Parra y junto a mi compañero Víctor Julio Capacho vamos a presentar a ustedes el origen, la evolución y los mecanismos de protección de los derechos humanos, haciendo énfasis en el mecanismo y el derecho de habeas data. Todo esto en el marco del estudio del módulo de Derecho Constitucional del programa Administración Pública Territorial de la ESAP. Bueno, partiendo de los derechos humanos, que es una serie de garantías que son inalienables, hace énfasis a los derechos que nosotros tenemos, tales como cuáles: el derecho a la vida, el derecho a la educación, derechos fundamentales, de los cuales vamos a estar hablando pues en el transcurso de la exposición que estamos haciendo. Pero todo esto tiene énfasis en lo que es la historia, el devenir de lo que es los derechos humanos. En cuanto a la historia de los derechos humanos, es pertinente decir que desde tiempos de la antigüedad, las sociedades y las civilizaciones han creado sus propios sistemas normativos. Sin embargo, en la Edad Moderna los podemos localizar a partir del movimiento ilustrado que se dio en Francia y en Europa durante el siglo XVIII, movimiento que culminó con la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la redacción de la Carta de los Derechos en Inglaterra. Todo esto, digámoslo así, sirvió de referente para construir lo que en adelante serían los derechos humanos. En la Revolución Francesa se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, derechos que reconocían las libertades individuales y algunos derechos propios del ciudadano. Sin embargo, estos derechos tenían sus limitaciones y solo eran presentados ante la sociedad como derechos de hombres libres. Seguidamente, ya en el siglo XX, podemos encontrar una generación de derechos sociales, económicos y políticos asociados a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es redactada y publicada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en ella se recogen una serie de derechos que ya no solo se limitan al plano individual, sino que tratan de abarcar la complejidad social, económica y cultural de los pueblos. Esta declaración de 1948 hace referencia no a una ley, ¿sí? Simplemente se plantea para que el mundo, todos los seres humanos, podamos tener determinados derechos, pero no se le exige a países que tengan que aplicarla acorde. Simplemente es el conjunto de las necesidades que tenemos como humanos. Es importante destacar que la Declaración de los Derechos Humanos concibe a la humanidad en términos de igualdad y de libertad, en el sentido en el que todos tenemos la posibilidad de elegir, sin temor a ser discriminados o juzgados, la orientación religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad económica y en general pues todos los derechos que ya conocemos y se encuentran ya vinculados a los sistemas normativos de los estados, como para el caso del Estado colombiano, la Constitución Política de Colombia, donde se redactan los derechos fundamentales de los ciudadanos. En la Constitución que se hace en 1991 se hace injerencia en los derechos humanos fundamentales y se anexan a este gran contrato que es la Constitución, que es la norma de normas, y ahí podemos encontrar derechos a la libre expresión, como lo decía el compañero Eduardo, pero también tenemos derecho a elegir y ser elegidos, a participar en política, tenemos también derechos a velar por las necesidades que tengamos, ejemplo, que podamos participar en determinados espacios donde las decisiones que se vayan a tomar puedan hacer injerencia en lo que es la evolución o el desarrollo, se podría decir, de la sociedad en la que vivimos. Dentro de la Constitución Política de Colombia se encuentran consagrados los derechos fundamentales de los ciudadanos y asimismo los mecanismos de protección de estos derechos. Dentro de los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos encontramos la acción de tutela, la acción de grupo, el derecho de petición, el habeas corpus. Dichos mecanismos de protección
entran a jugar un papel importante para el cumplimiento de los deberes del Estado en cuanto a la garantía de los derechos de sus ciudadanos. Ahora vamos a hablar a ustedes acerca del derecho de habeas data. Bueno, el derecho de habeas data es un mecanismo, es una herramienta que tenemos nosotros los ciudadanos para poder tener garantías de nuestra información. La información, ejemplo, de una empresa, de cualquier entidad a la que nosotros podamos, digamos, dar determinada, o el cambio de la información que tengamos nosotros, que sea acorde pues al ciudadano que lo ejerce. El derecho de habeas data es un derecho fundamental a todos los ciudadanos colombianos, que consiste en la posibilidad de entregar, revisar, actualizar la información que manejan tanto entidades públicas como privadas. Ese derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia y tiene algunos elementos, tales como el acceso a la información, la rectificación de la información, la protección de los datos personales de la persona, el consentimiento informado que debe entregar el ciudadano para el adecuado uso de su información y la responsabilidad que tienen las entidades públicas y privadas de manejar adecuadamente esta información y por lo tanto garantizar este derecho de los ciudadanos. En resumen, el derecho de habeas data en Colombia es una garantía para la protección de los datos personales y nos permite ejercer un control sobre la información que se encuentra almacenada en los bancos de datos y archivos de entidades públicas o privadas, garantizando así nuestro derecho a la privacidad y al buen manejo de nuestros datos. Para finalizar, los invito a informarnos más, a participar de lo que es la Constitución y con ello entender los derechos que tenemos, que son fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos? El derecho a la vida, el derecho a la educación, que es fundamental, el derecho a la salud, a los servicios básicos, como el agua y entre otros. Entonces, para poder nosotros hacer parte de una ciudadanía y poder crecer, necesitamos primero pues tener determinada información. Así es, la invitación es a conocer la Constitución Política, a conocer los derechos que tenemos como garantías los ciudadanos colombianos y a poner en práctica los mecanismos de protección de dichos derechos. Entre esos el habeas data, que es muy importante en tiempos en que circula tanto la información. Muchas gracias.